Me gustaría saber también qué es lo que tú recomiendas a modo de consejo a los estudiantes que literal están en la carrera ahora, o están en su primer año, o están buscando trabajo, o sea, toda la rama esta de estudiantes que están en un periodo de transición, ¿sabes? De la selectividad a la universidad, o de la universidad acabaste tus 4 o 5 años al trabajo. ¿Qué consejo les darías en cuanto al sector de periodismo? Like, ¿qué podían hacer? ¿Es seguir echando currículum? ¿Es empezar tu emprendimiento de tu casa? ¿Es empezar a escribir? O sea, ¿qué les puedes decir? Es un momento muy diferente al mío, ¿no? Cuando yo acabé, yo recuerdo que llegaba a mandar hasta 300 currículum diarios. Sí, y en mi época también se entregaban en mano. Ibas al sitio para que te vean, ¿no? De, oye, mira, que veas que también te lo he traído. Bueno, había muy poca posibilidad de crear cosas por lo que he dicho antes, ¿no? Los canales eran escasos. Ahora podéis utilizar, grabaos, cread canales de YouTube, mandad, echarle narices, ¿no? También a los medios digitales. A lo mejor entrar en televisión española es difícil, pero hace poco unos estudiantes de la Carlos III, estudiantes universitarios, no habían ni terminado la carrera, le presentaron un guión a Netflix y Netflix dijo sí. O sea, sed osados y osadas, atreveos, ¿sabes? Tenéis un montonazo de referencias por muchos sitios, sois una generación muchísimo más conectada con las tecnologías y con la imagen, ¿no? Desde que sois peques, habéis tenido un móvil con el que habéis jugado, os han grabado, os han hecho fotos, habéis grabado, habéis hecho fotos. Eso no pasaba en mi época, es lo que yo decía, ¿no? Yo la primera vez que hice un directo en televisión me quería morir porque yo nunca había hecho un directo. En cambio, vosotras y vosotros venís de estar haciendo directos en vuestros Instagram, no sé qué, entonces sois como mucho más hechas para adelante. Usadlo, aprovechadlo. Si tenéis, aprovechad también las plataformas preexistentes. A lo mejor en el país nos van a decir que sí a la primera si mandáis un artículo, pero en otros sitios sí. ¿No? En Afroféminas te van a decir sí, seguramente. En otros hay sitios que pagan y otros que no, ¿no? También esto depende porque lo de trabajar gratis es un privilegio en muchos casos de quien no tiene que pagar facturas. Esto no se nos puede olvidar, ¿no? Pero hay medios chiquititos que pueden pagar aunque sea un poco y que pueden servir para que empieces, para que cuando busquen tu nombre contratado en el país, por ejemplo, digan, a ver, ¿cómo escribe? Ah, pues mira, pues tiene esto, ¿no? Dejad huella porque ahora se puede dejar una huella. Y yo sé que la carrera no es la mejor, pero el oficio es maravilloso. Hay inestabilidad, ya digo, yo todas estas cosas de las enfermedades autoinmunes también tienen que ver con el estrés. Yo soy una persona que tiene muchísimo estrés, lo he dicho antes, he llegado a trabajar hasta 17 horas, pero ser contadora de historias en pleno siglo XXI es una pasada. Es como una profesión o un oficio de otro tiempo, ¿no? Los juglares, los griots, los envet, los diferentes contadores de historias que ha habido en todas las culturas, ¿no? Y poder hacerlo en pleno siglo XXI es maravilloso. Así que hacedlo desde que empecéis la carrera, hacedlo antes. Grabad, grabaos, escribid sobre vosotras, sobre las cosas que veáis, hacedlo, cread blogs. Yo sé que lleva un tiempo, pero nunca sabemos quién nos está viendo. A mí me pasa con los libros. Yo soy una persona que tengo muchísimas inseguridades, ¿eh? Que esto también es importante porque ahora me veis 15 años después de empezar, pero ya lo he dicho, yo he llorado al salir del trabajo, en el trabajo escondidas, porque decía no lo estoy haciendo bien. O sea, una no nace sabiendo, ¿no? Y he tenido muchísimas inseguridades y todavía hoy me pasa, ¿no? Yo hago artículos y los entrego pensando, ay, madre mía, no le va a gustar. No, lo leo 17 veces, no les va a gustar. Y cuando no me responden, es de, no, no te ha gustado, ¿no? Ah, no, estaba guay, claro, sí, muy bien, como siempre, bien. Pero yo siempre tengo esas inseguridades, entonces esta frase la escuché y me gusta repetirlo. Cread y haced aunque tengáis miedo. Hacedlo, aunque sea con miedo, pero hacedlo. Y sobre todo no os olvidéis de eso. Los protagonistas de la noticia no sois vosotras ni vosotros, son las personas a las que entrevistáis. Que esto también con las redes sociales hay un punto de egocentrismo importante, ¿no? Y de narcisismo, si me apuras. Bueno, pues recordad siempre que si somos las periodistas y los periodistas es gracias a las personas que nos han dicho sí cuando quisimos entrevistarles. Recordad siempre que no sabemos ni la mitad de lo que pensamos, que sabemos muy poco y que cualquier persona a la que entrevistamos nos puede enseñar un montón. Recordad siempre hacer preguntas cortas, porque las preguntas largas ya están condicionando una respuesta, ¿no? Tu pregunta corto para que te cuenten más. Y repito, no somos las protagonistas. Os voy a poner un ejemplo. Yo con el programa Aquí la Tierra estoy entrevistando a gente muy mayor que me está hablando de la tierra y de cómo cultivar zanahorias.
yo soy un ignorante, no sé nada. Esa gente son sabios y sabias, son quienes nos alimentan, son quienes saben trabajar la tierra. Si algún día hay una hecatombe como la que hemos tenido, ¿no? Esta pandemia, ellos son los que van a poder alimentarse, yo solo podré comprar. Entonces, respetad siempre a todas las personas a las que estáis entrevistando. Somos mucho más pequeñitas y pequeñitos de lo que creemos. Así que eso, mantened esa humildad, ¿no? A mí, por ejemplo, mucha gente me dice, Lucía, escritora, y aquí no, yo escribo. Escritora es la de Harry Potter que vive de eso, ¿no? Yo vivo de mi trabajo como periodista. Jolín, qué humilde. Bueno, es que yo creo que la humildad es un valor, ¿no? Esto de darse aires, ¿para qué? ¿Para qué te sirve? Sobre todo por eso, porque a mí pensar que soy pequeñita me sirve para querer seguir creciendo. Y yo creo que eso es muy bueno para la profesión que estamos o que vais a desempeñar, porque lo vais a hacer. Wow, ya me has dejado aquí en evidencia. No sé qué tipo de preguntas has hecho. Espero que haya sido de las buenas. Ya me... Pues muy buenas, porque mira, esa es otra. Al final, yo siempre digo que la mejor periodista no es quien hace las mejores preguntas, sino quien crea el clima lo suficientemente bueno como para que no haga falta casi ni preguntar. Y las entrevistas se conviertan en conversaciones, en charlas. Mi truco en español es en el mundo con gente con la que estábamos todo el día, que están muertas de miedo en algunos casos de estar ahí delante de la televisión. Mira, me pasaba a mí, que había estudiado periodismo, que lo pasaba fatal. Imagínate a alguien que nunca había salido en televisión y que no había estudiado periodismo. Entonces yo lo primero que hacía con todas y con todos era desayunar. Iba, desayunaba, yo contaba mi vida y la persona también. Entonces llegaba un momento en el que dejaban de verme como Lucía, televisión española, viene de españoles en el mundo, lo ve un montón de gente, sino como que me veían como Lucía, la chica con la que estaba hablando hace un rato, que ella me ha contado que su primer día tras hacer un directo lloró como una magdalena porque no tenía ni idea y porque era un paquete, porque era más mala que un dolor, ¿no? Entonces, ya no tenían ese miedo, ya no sentían que tenían que ser perfectas, porque la perfección no existe, sino que entendían que son humanas, que yo las iba a cuidar en la edición para que quedara lo mejor posible y que estaban hablando con Lucía. Entonces, eso es importante también, ¿no? Wow. Bueno, yo de periodismo tengo cero experiencia. Ingeniería, cuéntame todo lo que quieras, pero aquí estoy como pez en el agua, como que... ¡ah! Pero bueno, yo creo que voy a tomar nota aquí de todo lo que me has dado para futuras entrevistas y tal. Como que... Pues a mí me ha gustado mucho cómo lo has hecho, porque es lo que digo, me ha parecido una entrevista, ¿no? O sea, perdón, una entrevista, una conversación, al contrario, que hemos estado ahí hablando mano a mano y creo que eso es guay. Y además creo que así debe ser. Oh, gracias. Eres escritora, bueno, ya has dicho que no eres escritora, ¿qué tal? Que vives de lo de periodismo y tal. Pero obviamente has publicado unos libros. ¿Cuál ha sido la inspiración detrás de Las que se atrevieron y tu último libro, Las hijas del camino? A ver, lo que he dicho, yo soy una persona que escribe, también, del mismo modo que os digo esto, os voy a decir lo contrario. También creeros las cosas, ¿no? Porque si no, siempre estamos como pidiendo perdón por aquello que hacemos. O sea, las dos cosas, ¿no? Sí, bueno, yo he escrito un libro, no vivo de esto, yo vivo de mi trabajo, pero no podemos estar teniendo miedo tampoco todo el rato, ¿no? Y miedo a presentarnos, miedo a reconocernos en ciertas cosas. O sea, tengo ahí como una doble vertiente. Bueno, los libros vienen un poco porque al final yo siempre hablo de lo de contar nuestras propias historias. No me refiero a contar nuestra vida, sino contar aquello que existe, pero que es como si no hubiera existido, porque quizá no se ha contado en ciertos espacios, ¿no? Se ha contado en nuestra cotidianidad. A mí, por ejemplo, mira, Barrionalismos, en la columna del País me pasa un poco esto también, ¿no? Es como los barrios existen de siempre, pero a lo mejor la gente no ha hablado de bajar la basura en zapatillas de estar por casa y bata, ¿no? Que es algo que pasa muchísimo en las periferias y en los barrios en general. A Móstoles llevan llamándole Malabo 2 desde los años 70 por ahí, porque la comunidad ecuatoguineana en España es pequeña, o guineo-ecuatoriana es muy pequeña, porque Guinea es un país pequeño, ¿no? En comparación, por ejemplo, con Senegal, que su contingente de migración es muchísimo mayor, pero la comunidad ecuatoguineana o guineoecuatoriana lleva mucho más tiempo. Entonces, ya desde los años 70, para mí ir a Móstoles era lo más parecido a ir a Guinea, porque pues iba a las BBC, a las bodas, bautizos y comuniones, y escuchaba la misma música que en casa, San Fan Tomás o Maelé, por ejemplo, y comía lo que en mi entorno nadie sabía lo que era, pero yo de repente iba a esas comuniones y ahí tenía mi carne con salsa de cacahuete, ahí estaba mi modica, ahí estaban, ¿no?, las cosas que para mí eran pues lo más normal del mundo, pero fuera de mi entorno familiar no existía, ¿no? Y de repente poder compartirlo con otras personas era súper importante. Esas historias llevan pasando mucho tiempo, pero no se han visto en un libro, o no siempre, ¿no?
y son las nuestras. Entonces, del mismo modo que nosotras y nosotros empatizamos con un señor que vive en Estados Unidos, rubio, ojos azules, que te está contando ahí su historia y tú dices, vale, ok, pues puedes empatizar con ciertas cosas porque hay emociones que compartimos todos los seres humanos, ¿por qué no contar las nuestras que también estaban ahí, ¿no? Porque a mí me pasó la primera vez que yo leí a un autor negro, claro, tú en el instituto, tal, todos los libros que te mandan son señores normalmente y blancos, señores blancos, señores blancos. Luego llega un momento en el que dicen, bueno, va, un par de mujeres, Carmen Laforet, Rosalía de Castro. Pero todo lo demás, señores blancos, y tú empatizas y te gusta y tal, pero la primera vez que yo leí un libro escrito por una persona negra dije, ¡oh! ¿Pero este tío me conoce o qué? Porque había muchas cosas que no tenían nada que ver con mi vida, pero había otras tantas que decía, yo esto lo he vivido. Entonces, es muy poderoso poder hallarte en una historia, en un libro, en una creación, en una obra de teatro también, cuando nunca te has encontrado en ella, ¿no? Cuando parece que tus experiencias pues eran como un secreto, porque no las veías en otras personas, ¿no? Y precisamente por eso, para mí creo que es importante eso, que contemos nuestras propias historias desde diversos ámbitos. Y cuando hablo de eso no me refiero a que contemos nuestra vida, no necesariamente, sino contar nuestras propias historias es lo que yo hago entrevistando a otras mujeres, sino que mostremos que existimos. Por supuesto no soy la primera, hay una tradición de escritores y escritoras ecuatoguineanos enorme, ¿no? O sea, yo solo soy una persona que recoge ese legado maravilloso y con miedo y respeto, ¿no? Porque hay gente con muchísimo valor y a quien admiro y venero. Bueno, pues recoger este legado y continuar con él, porque lo merecemos y lo merecemos como comunidad. Y bueno, pues el primero fue un poco, ya hace 5 años escrito, pero me daba, yo decía, esto no le va a interesar a nadie. Entonces no lo mandé a ninguna editorial hasta que un día dije, voy a probar. Y tardaron 2 meses o por ahí, pues yo igual, como siempre, va, no les ha gustado, claro, si es que esto cómo se me ocurre. Hasta que de repente me dijeron, hey, que nos gusta mucho, vamos a tirar. Y de ahí salen las que se atrevieron. He basado en entrevistas a mujeres que estuvieron con guineoecuatorianos en la época franquista, en el final, pero transformando sus historias, ¿no? No olvidemos que pues somos 4 guineanos, ¿no? Entonces nos conocemos y es mejor no revelar todo y por eso hay muchos cambios en las historias de estas mujeres y ahí es guay para mí porque también pude novelizar un poco, no quedarme solo con la entrevista y hacer periodismo una vez más. Es importante también decir que no se llama las que se atrevieron porque sea un atrevimiento estar con una persona negra, sino porque era una época en la que las mujeres necesitaban el permiso de sus padres, tutores, hermanos o maridos, por ejemplo, para abrir una cuenta bancaria. Entonces, hacer lo que les dio la gana, en este caso estar con los hombres de los cuales se habían enamorado, que para la sociedad era terrible porque eran hombres negros, fue un atrevimiento. Pero repito, no porque sea valiente estar con un hombre negro, sino porque era valiente en esa época ser mujer y hacer lo que querías, ¿no? Para muchas de ellas eso supuso, como sus familias les rechazaron, pues cohabitar antes del matrimonio. Estamos hablando de una sociedad profundamente tradicional en la que tú no te ibas a vivir con tu pareja hasta que te casabas. No tiene nada que ver con lo de ahora, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, ya se puso una editorial importante en contacto conmigo. Pues igual, yo como siempre mis miedos, pero como yo. Y yo quería hablar de las vueltas que son idas, ¿no? De cómo para quienes hemos nacido aquí y también para muchas personas migrantes que ya llevan mucho tiempo fuera de su tierra, regresar a su país, le llamamos regreso. Yo la primera vez que fui a Guinea siempre dije, vuelvo a Guinea, nunca dije, voy. Yo decía, vuelvo, porque aunque nunca hubiera estado, para mí era volver a mi casa, porque yo lo había construido así mentalmente, pero no son vueltas, son idas, incluso para ti. Ahora que ya llevas tiempo en Estados Unidos, cuando vuelvas a Guinea será una ida, porque Guinea ha cambiado igual que has cambiado tú. Los sitios no se congelan. Esto me pasaba mucho cuando yo con españoles en el mundo me iba a la Casa de España en Brasil y veías a señores bailando muñeira y jugando al dominó y yo decía, cuando tú vuelvas a España te va a explotar la cabeza, porque es que esto ya no se hace prácticamente, salvo en el entorno rural. Y luego también como quienes hemos crecido aquí construimos las matrias o patrias maternas o paternas. Le llamo matria porque bueno, o sea, porque yo sé que es patria, pero matria porque también tiene que ver con los afectos y tal, y con quién te pare al final, que son las madres. Las construimos en base a los recuerdos de nuestros padres y nuestras madres. Entonces, cuando yo voy para allá, digo, pues esto no tiene nada que ver con lo que me ha contado mi padre, pero es que mi padre lleva aquí 57 años. Y aunque haya viajado, él tiene todavía como, al final, la matria muchas veces es la infancia, son los recuerdos de infancia. Mi padre me habla mucho de cuando estaba en la escuela superior y con sus amigos y no sé qué,
pero es que de eso han pasado 150 millones de años, ¿no? Y luego aparte que muchas veces construimos con mucha nostalgia y nos acordamos solo de lo bueno. A mí me pasaba cuando he vivido fuera, siempre era como es que en España siempre hay, ¿no? En Londres, que está todo el día lloviendo ahí, se hace de noche a las 3 de la tarde. Es que en España hay un sol y no sé qué. Bueno, hay sol y también llueve y también tal, pero la nostalgia edulcora los recuerdos, es peligrosa, ¿no? Entonces me apetecía hablar de eso y de esas vueltas que en realidad son idas, pero que en realidad son vueltas, etc. Y bueno, pues y hablar un poco de la búsqueda identitaria. Mucha gente dice que es un libro sobre racismo, pero no es verdad. O sea, el racismo, por supuesto, que ha tenido peso en mi vida. O sea, a mí me ha encantado la canción de los Conguitos. Yo he llegado a un McDonald's cuando era más joven y han cogido mi bandeja, la han tirado al suelo, me han dicho que emigrar a Brasil o a Nigeria y que a las negras habría que violarlas y luego matarlas y me han echado del sitio. O sea, claro que esas historias están ahí, pero no solo están esas historias. O sea, la búsqueda identitaria tiene que ver con que no te reconozcan en el lugar en el que has nacido y con que a partir de ahí te hagas preguntas que la gente blanca pues no se ha tenido que hacer, ¿no? Ya, Y esas preguntas, pues sí, están relacionadas con el racismo, pero también con el hecho de ser mujer, pero también, ¿no? Pues eso, ya te digo, yo cuando de repente voy a Guinea y me llaman blanca, dije, joder, o una vez me acuerdo que me dijeron españoles, venís aquí por la crisis, y yo aquí, ¿perdona? ¿Sabes? Cuando en España nunca siempre me han preguntado de dónde eres, lo que yo llamo la pregunta al cubo, ¿no? ¿De dónde eres? De España. Ya, pero ¿de dónde? Madrid. Ya, pero ¿de dónde? Alcorcón, tío, ¿qué quieres saber? ¿Sabes? Es porque quieres saber de dónde provengo. Pues formula bien la pregunta. Y aparte, pregúntame antes mi nombre, tío. No tengo por qué decirte de dónde soy, porque a ti te sorprenda ver a una persona negra hablando en español. Pesado, ¿sabes? O también lo llamo la pregunta con eco. ¿De dónde eres? De España. ¿España, España? Bueno, Madrid. Madrid, Madrid. Bueno, Alcorcón, Alcorcón, Alcorcón. Y por eso me parecen interesantes estos caminos. También te digo, debo reconocer que me reconocen más como guineana en Guinea que aquí como española. Quiero decir, les pareceré blanca, pero soy su blanca, ¿no? Aquí es como que es más difícil, es de ya, bueno, el otro día discutiendo por Instagram me ponía uno, bueno, porque estés nacionalizada, mira, tío, tengo la nacionalidad española y me parece producto de la casualidad, quiero decir. He nacido aquí, podría haber nacido en Guinea, podría haber nacido a mitad de camino allí por Marruecos al sur, Mauritania, ¿sabes? Pero nací aquí. Y aparte, mi madre es de aquí y mi padre nunca, o sea, llegó antes de que su país se independizara. Por tanto, por cuestiones coloniales por imposición colonial, mi padre llegó siendo español. Así que no molestes, ¿no? Pero es como tener que convencer a alguien de algo que es producto de la casualidad, como es la nacionalidad o el sitio en el que naces, ya me parece a estas alturas, tío, siglo XXI, o cuando te dicen, joder, qué bien hablas español. Bueno, no tiene ningún mérito, ¿no? Nacer en un sitio y hablar como la gente de ese sitio. Entonces, bueno, pues era también una reflexión sobre todas estas cosas, la búsqueda identitaria, el día a día de muchas personas en muchos lugares que son comunes, pero que esas vivencias son distintas cuando tu tez es más oscura, ¿no? Mira, la experiencia en Guinea ya fue, ¿sabes? Que también me sirvió para ciertas cosas porque yo aprendí a grabar y a editar ahí, ¿no? Me ha dado mucha independencia ya en mi vida laboral, ¿no? Aquí pues voy con un cámara en televisión española, obviamente, pero para lo que te digo, yo me voy a Almería y saco mi móvil, que además, mira, está hecho polvo, pero suficiente para grabar. De momento mi base está aquí. La experiencia en Guinea ya fue y tuvo cosas buenas y tuvo cosas que no lo fueron tanto, ¿no? O sea, para mí, como mujer no me sentí cómoda en muchas ocasiones, debo decir, y como mujer clara y cómo se me leía ahí por eso, ¿no? Pero tuvo cosas muy chulas y conocí a gente fantástica también y conocí también mi país, que es que, o sea, para mí era impensable e imperdonable no hacerlo, ¿sabes? O sea, ahora, de momento, estoy aquí radicada y tengo como varios proyectos y tal, y estoy bien. No te digo que en un futuro a lo mejor me voy a otro sitio, pero yo soy una persona muy inquieta. He vivido en Portugal, en Inglaterra, en Guinea y en España. Pues, ¿por qué no probar en otro sitio de Latinoamérica y tal? Ya se verá, ya se verá. No, no, nunca, no tengo nodos rotundos, o sea, no es rotundo. Soy como muy, yo qué sé, soy muy inquieta, ya te digo. También ahora tengo pareja, pues dependerá un poco de lo que le parezca también, ¿no? A mi pareja, que no puede ser solo, venga, ala. Y es que he sido muy así, he sido muy de pensar, yo sola, ¿verdad? Me voy y tal, pero bueno, ahora creo que debo pensar también en lo que le parezca a mi pareja.
Y bueno, no podemos pasar toda la entrevista sin tocar el tema de la pandemia, ¿no? Y sobre todo me interesa saber mucho el tema de cómo ha afectado la pandemia al sector periodístico desde tu perspectiva. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque como hemos hablado al principio, yo sé que hace muchos años que pasaste por la universidad y tal, pero también hemos hablado que eres una persona que le gusta aprender cosas nuevas, se ha metido a diferentes cursos y tal, pero ahora la realidad de muchos estudiantes es incluso más diferente. O sea, has tocado muchos temas, muchos desafíos de género, racial, no sé, y ahora con una pandemia encima, o sea, desde tu perspectiva, ¿qué crees que está afectando el sector periodístico? Y no sé, por si acaso, alguna sugerencia. No sé si quieres ir a las sugerencias, pero de desafíos sí quiero saber desde tu perspectiva. Pues mira, es raro porque, por ejemplo, la crisis anterior, la del ladrillo, sí que se notó más, ¿no? Por ejemplo, se ganaba menos dinero, se empezó a ganar mucho menos dinero y ahí ya aprovecharon para enterrar los salarios y nunca más se ha vuelto a ganar como se ganaba en esa época, ¿no? Con la excusa de la crisis. Pero, y también se destruyeron pues muchos canales, por ejemplo, locales, cosas así, porque había que recortar por todos los lados. Sin embargo, ahora es distinto porque hay como mucha necesidad de información, por varias razones, por contrarrestar los bulos que se están lanzando, pero también porque la gente necesita estar actualizada con respecto a este tema, ¿no? Y también la gente necesita distraerse, dado que está en casa. Entonces podemos salir muchísimo menos y algo habrá que hacer, ¿no? Pues, la gente mayor sobre todo, porque las personas jóvenes, a mí me reconoce ahora mismo por la calle de la tele la gente del hogar del pensionista, los jubilados. Las personas de menos de 60 no me tienen tan cogido el aire, bueno, de menos de 50, porque ya la gente de Netflix, HBO, ¿no? Escogen un poco qué es aquello que quieran ver. Pero, como digo, las producciones audiovisuales no han parado, se han complicado los protocolos para trabajar, ¿no? Eso incluye pues hacer pruebas PCR cada 2 por 3, pero no nos ha afectado, por lo menos en mi programa, demasiado. O sea, nosotros paramos 2 semanas y luego ya empezamos a grabar otra vez. Aparte, las restricciones, por ejemplo, en cuanto a la movilidad, como periodistas tampoco nos han afectado. Yo he seguido viajando, tomando aviones, tomando trenes, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que ahora hago las entrevistas con mascarilla. Mira, entrevillas es un neologismo que no está bien, ¿no? Que no está mal, las entrevistas con mascarillas, las entrevillas, ¿no? Y luego, pues a la hora de poner los micros, antes se ponían micros a los entrevistados, pues ahora se le pone una pértiga para no tocarles y evitar contagios. Yo antes probaba la comida todo el rato de los sitios a los que iba porque hago muchos reportajes de gastronomía, ahora no la pruebo. Por no quitarme la mascarilla y tal, y no veas si lo estoy notando en el peso. Debo decirte, porque, jolín, es que antes me pasaba comiendo todo el día. Pero, por ejemplo, mi programa, que es un programa más liviano, ¿no? Que no estamos hablando ni de política, ni estamos hablando de, pues eso de la pandemia todo el rato, al contrario, en mi programa se habla de productos de la tierra, ecología, meteorología. Mucha gente nos dice, jo, gracias por seguir, porque me conectáis un poco con todo lo que no es pandemia, con esos espacios libres, ¿no? De los animales, no las grandes ciudades, etcétera, y me hace olvidarme por un ratito de que estamos viviendo con una pandemia ya desde hace una temporada, ¿no? Entonces, mira, yo al principio yo recuerdo que a mí no me hizo nada de gracia cuando nos dijeron, bueno, tenéis que salir a la calle, y dije, ¿qué? Si la gente no va a querer, no sé qué, no sé cuántos, pero luego pues hay mucha gente que nos lo está agradeciendo, ¿no? Desde el mundo de la hostelería, por ejemplo, los restaurantes y demás, que lo han pasado muy mal y que necesitaban, ¿no? Que esto saliera, incluso cuando los restaurantes no estaban abiertos, pues, pero sí que funcionaba el tema del delivery, de la entrega a domicilio y demás. Entonces, pues de alguna forma has hecho publicidad a esa gente que dice, seguimos aquí, seguimos trabajando, ahora no puedes salir, pero podemos llevártelo a tu casa. No solo los restaurantes, también porque en esta pandemia se han beneficiado Amazon, Netflix y los supermercados, ¿no? Amazon, Netflix y otras plataformas, pero el comercio pequeño se ha esforzado muchísimo. Porque no son Carrefour, no tienen un servicio gigante para llevarte también la comida a tu casa y sin embargo lo han hecho. Farmacéuticos que han acabado su jornada laboral y que han dicho, venga, esta persona sé que no puede salir de casa porque es mayor, yo se lo llevo. O porque tiene movilidad reducida, ¿no? Yo se lo llevo. Esto a mí me lo han contado fruteros, carniceros, pescaderos
Y a mí me parece que a esa gente también también hubiera merecido esos aplausos que dábamos a las 8 de la tarde aquí y desde luego pues toda la promoción que se pueda. Es como que diferentes profesiones estoy viendo que están siendo como que resilientes, buscando formas de levantar a pesar de todo lo que estamos viviendo. Y por alguna razón, no sé, pensaba que el periodismo, como tenéis que dar la noticia de lo que está pasando, aparte están la tecnología y están los medios como, yo qué sé, Facebook, están las websites, están internet, están los vídeos cortos. Por alguna razón pensaba que iba a ser como más fácil. Pero has tocado un punto importante, que hay gente que todavía les tienes que llegar y hacer la entrevista personalmente, ¿no? Como los... Claro, o sea, yo no, por eso digo, ¿no? Cuando hablan de trabajadores esenciales y de tal, que los periodistas no hemos parado. También es verdad. Es que ¿quién nos da las noticias y vosotros paráis? ¿Cómo vamos a saber lo que está pasando? Sí, y a ver, se ha transformado también porque, claro, en esto de la pandemia siempre ha habido bulos, pero es que ahora es una cosa que es un no parar. Es un no parar. Entonces, los medios que contrastan esos bulos también están haciendo ahora una labor brutal, ¿no? Porque aparte la gente está como, pues tienes más mala leche, ¿sabes? O sea, porque sales menos, porque estás viendo menos a tu gente. Yo el otro día fui a cenar a casa de un amigo y nos juntamos 4 personas, ¿no? El máximo son 6. De entrada tienes que estar ahí mirando todo el rato por el tema del toque de queda. Pero al regresar yo pensaba, hacía un montón de tiempo que yo no veía a mis amistades, ¿no? Y, jolín, cuánto lo echo de menos. Pero hay un momento en el que decides dejar de juntarte con gente por responsabilidad, etcétera, y solo cuando te juntas te das cuenta de lo mucho que echas de menos eso, ¿no? Porque como que te blindas, te pones una carcasa o una coraza para no sentir, ¿no? Para no echar de menos. Y cuando vuelves a tenerlo dices, jolines, madre mía, lo que nos está quitando la pandemia, ¿no? El poder estar con tus amistades, disfrutarlas, las conversaciones, las sobremesas, el divertirte, el bailar. O sea, yo hace poco estuve en un evento que era sobre literatura y música, ¿no? Libros en los que hablan de canciones o de autores concretos o autoras y músicos y yo me... Entonces ponían un poco de música, pues al principio me moví un poco, luego ya lo daba todo porque dije, es que llevo sin bailar, llevo sin salir, que es que bailo la música del telediario ahora mismo ya, bailo la música de la melodía del móvil, o sea, porque, jolín, pues claro, nos está quitando, por supuesto, lo más importante, las vidas, nos está quitando la salud, luego las secuelas, eso es lo más importante, pero también nos está quitando una manera de vivir, estamos viviendo entre comillas, en cierto modo. Jolín, pues se echa de menos. Pero como periodista, ya te digo, pues ha cambiado la agenda mediática por completo, ¿no? Antes la salud era algo que aparecía o no, ahora la salud se ha puesto en el centro. El tema de servicio público, los medios de comunicación a veces se olvidaban de eso, ¿no? Sí, informas, pero ¿hasta qué punto es útil esto que estás contando para la población? Bueno, pues ahora ves cómo en los programas, aparte de datos, te dicen cosas que no se pueden hacer. Mejor bajar por las escaleras si puedes que por un ascensor, porque en el ascensor hay una mayor concentración vírica, etcétera, etcétera. Eso también ha cambiado y mola, ¿no? Recuperar ciertas cosas que se habían perdido en un periodismo más mainstream, más generalista y que no deberían faltar.